Doctor Rodolfo Cerrón Palomino, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a librosperuanos.com. Esta entrevista es con motivo de su importante libro Tras las huellas del Inca Garcilaso, el lenguaje como hermenéutica en la comprensión de nuestro pasado. Permítame, doctor, hacerle una primera pregunta. Cómo no, muchas gracias. Hay una idea central en su libro, el cual es que para aprender a historiar el imperativo impostergable es el enfoque lingüístico-filológico del área andina. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre cuando en el corpus léxico-semántico garcilasiano no se toma en serio el potencial heurístico del signo lingüístico? Bueno, yo creo que esa pregunta, en otros contextos, por ejemplo, en un contexto como el europeo, ya sería redundante. Pero en nuestro medio no. ¿Y por qué? Porque si nosotros examinamos el trabajo de nuestros estudiosos del pasado, sobre todo prehispánico, arqueólogos, historiadores y lingüistas incluso, vemos que hablan de interdisciplinariedad sin tomar en cuenta para nada la lengua. Y entonces hay una gran contradicción allí, ¿no? Se pasa por alto el aporte que puede constituir el estudio sistemático de la lengua como herramienta de interpretación del pasado. Por eso es que Garcilaso es importante, porque él va reclamando en sus páginas, en su trabajo central, en los comentarios en este caso, que no se puede comprender la historia incaica sin conocer la lengua. Y por eso él se autoerige en autoridad, ¿no es cierto?, como hablante materno de la lengua, habiéndole mamado en las mantillas de la madre, etc. Ya conocemos las frases célebres del Inca. Entonces nos viene llamando la atención en ese sentido. Y yo creo que muchos de nuestros historiadores aún no han prestado oídos a ese reclamo que me parece fundamental, necesario. Es inconcebible hacer historia en Europa, por ejemplo, ¿no?, sin, pongamos el caso de estudios clásicos, o en la península ibérica, digamos, el estudio de la historia del español, los orígenes de la lengua. Que se haga estudios de ese tema sin conocer el árabe, ya no digo de las lenguas clásicas, es un crimen, es decir, es impensable, nadie podría hacer, nadie, es inconcebible. En nuestro medio, sin embargo, hemos tenido grandes historiadores, estoy hablando de los mejores, estamos hablando de Ribagüero, de Porras, de María Rostorowski, de Valdemar Espinosa, en fin, todos ellos, con excepción de algunos de ellos, simplemente han pasado por alto este requerimiento y por eso han caído en el error de interpretar, creo yo, con serios errores, la historia del pasado incaico. Efectivamente. Hace 30 años, como usted bien recalca, Aurelio Miro Quesada inauguró la vinculación de Garcilaso con el lenguaje. Y usted es el primero en retornar y retomar la idea, en gran estilo, desde la lingüística histórica andina. ¿Por qué es decisivo la hermenéutica del lenguaje para la comprensión del pasado? Bueno, como ya lo decía, ¿no?, efectivamente, historiadores como Miró Quesada y también Durán, diríamos, los dos fueron quienes realmente le dieron al lenguaje cierta importancia en sus trabajos. Pero ¿sabe qué? En este caso cayeron en un error, pues, del cual no los podemos tampoco responsabilizar del todo. Ellos asumen la autoridad del Inca como, digamos, el árbitro en materia lingüística por el hecho de que él mismo lo afirma así. Sin conocer quechua, ¿cómo se puede evaluar esa autoridad del Inca? Imposible. Entonces ellos han asumido que Garcilaso tenía la razón en todo aquello que decía cuando examinaba, analizaba, ponía en cuestión ciertos términos y frases propios en la lengua indígena, ¿cierto?, corrigiendo a los españoles, tildando muchos fenómenos de estos como corruptela española. Entonces, en ese sentido, hicieron lo que pudieron estos historiadores mencionados, pero hacía falta, pues, un conocimiento más profundo de la lengua. No basta con ser hablante de la lengua, de hecho. Si nosotros somos hablantes de la lengua española, pero mal haríamos en autotitularnos expertos en la lengua hispánica.
Para eso hay que conocer no solamente dialectología, pues, historia, ¿no?, de evolución, ¿no es cierto?, de la evolución de la lengua, y eso ya supone una formación. Tampoco queremos caer en una especie de anacronismo, enjuiciando a Garcilaso y a estos historiadores ilustres que nos precedieron por haber, digamos, pasado por alto estos requisitos fundamentales que acabo de mencionar. Simplemente han sido hombres de su tiempo, ¿no? Y nosotros lo único que queremos hacer es llamar la atención de que ahora ya no se puede hacer ese tipo de trabajos. Lamentablemente se siguen haciendo, ¿no? Pues, entre los arqueólogos, entre los historiadores, siguen manejándose los mismos criterios como si no hubiera una disciplina llamada lingüística, o lingüística andina más específicamente. Y se van perpetuando errores gravísimos, como por ejemplo, pues, para darles un solo ejemplo, el caso de Urin, ¿no? Urin nunca existió en ninguna lengua, ningún dialecto quechua. Es el producto de una mala lectura de la palabra lurin, que está en Huamampoma y en los documentos coloniales, claramente. Está en la toponimia, el señor de Lurén o Lurin. No obstante ello, nuestros historiadores hacen caso omiso de eso porque yo veo que detrás de todo eso también hay un problema de lo que yo llamo la ideología diglósica. Es decir, en este contexto, la lengua quechua o las lenguas andinas en general están devaluadas, pues. No tienen valor. En cambio, sí tienen valor los términos de origen griego, latino, y es un lujo, digamos, pues, escribir citando términos de esa lengua, es latina, ¿no? Latinajos, etcétera. Es un lujo, es muestra de cultura. Pero muestra de cultura, revisando, examinando, buscando el origen prístino de los términos quechua aymara, eso no cuenta. Creo que hay una sola excepción, y me permito yo recordar en este caso, por tratarse de un hecho reciente en los trabajos casi póstumos, diríamos ya, de mi querido profesor, que fue el doctor Araníbal. Carlos Araníbal creo que es el único que busca reivindicar estos términos en sus escritos, al lado de los términos franceses, alemanes, latinos, etcétera, etcétera, a la misma altura. Creo que esa práctica hace falta en nuestro medio. Ciertamente. Usted también habla de la lealtad idiomática del Inca Garcilaso. Efectivamente. Lo presenta junto a Guamán Poma como un cruzado idiomático que interpreta la cultura a través de la lengua. Pero, a su vez, considera que es acrítico considerar a Garcilaso como autoridad lingüística, como lo ha dicho recientemente. Entonces, ¿hasta qué punto su cuscocentrismo distorsiona la comprensión del pasado? Voy a comenzar por lo último. El cuscocentrismo de Garcilaso se ve a través de dos vertientes. Una de ellas es creer que el quechua se origina en el Cusco, pues, ¿no es cierto?, que la lengua original de los incas fue el quechua, que los incas difundieron el quechua. Todo esto ya no se puede sostener porque la crítica lingüística ha demostrado que no tiene ningún sustento. Eso por un lado, pero en aquel tiempo pues esto era dogma, era un axioma, ¿no? Y el otro problema, creer que los incas hablaban el quechua que Garcilaso maneja. Ahí está el problema, porque cuando nosotros analizamos los textos, los más antiguos, digamos, las crónicas más primerizas, las de Cieza de León, Betanzos, entre otros, ¿no? Vemos que el quechua puesto en boca de los incas es un quechua totalmente distinto al manejado por el Inca Garcilaso. Es un quechua que se parece al quechua de Domingo de Santo Tomás. Y Domingo de Santo Tomás, donde escribió, redactó, preparó sus trabajos, sus monumentos léxico-gramaticales en Chincha. Y entonces es ese quechua chinchano que se constituye en la lengua general de la que nos hablan los españoles, los primeros cronistas, y es el quechua que hablaban los incas. Se puede ver en las páginas de Cieza de León, se puede ver en Pedro de Quiroga, ya mencioné el caso igualmente de Betanzos. Entonces ese quechua está reñido con el quechua de Garcilaso. Y Garcilaso, es más, Garcilaso tilda ese quechua de corrupto, de quechua corrompido por los españoles. Entonces aquí hay un error muy grave, pues, porque Garcilaso
indirectamente nos está dando a entender que no conocía la realidad lingüística del quechua. No tuvo esa experiencia, la experiencia de Guamán Poma. Viajero, ¿no es cierto?, empedernido, se recorrió todo el sur del Perú y entonces estaba expuesto a distintas manifestaciones del quechua, aparte del aymara de Lucanas que todavía existía en esa época. O sea, Guamán Poma tenía un dominio pasivo del aymara de la zona, no el aymara altiplánico, sino de la zona, que era un aymara distinto y que ya no existe, ¿no? Entonces, comparados estos dos personajes importantes, pues con la experiencia que tenían, el uno ensalzando el quechua cusqueño, el otro el quechua en su conjunto, con un conjunto de lenguas, ¿no?, variedades, salen a la defensa, ¿no es cierto?, de esta lengua. Porque frente al supuesto, en el caso de Garcilaso, frente al supuesto atropello de la lengua por parte de los españoles. Aquí hay que ser un poco objetivos, ¿no? No vamos a caer en el error ya decía, de Miró Quesada, de Durán, de atribuirles a los españoles todo aquello que Garcilaso señala como corruptela española. Hay que distinguir aquellos fenómenos que efectivamente se les puede achacar a los españoles por razones naturales de adquisición de segunda lengua, y aquellos fenómenos que se daban como evolución interna dentro del propio quechua. No se puede echar en un solo saco ambos rasgos, y los lingüistas estamos preparados para hacer ese deslinde y saber qué cosas se les debe achacar a los españoles y qué cosas no. En cambio, en el caso de Guamán Poma no hay ese error. ¿Por qué? Porque él satiriza, critica directamente a los que habían aprendido el quechua como segunda lengua, entre ellos a los misioneros. Los sermones, por ejemplo, cómo se burla de los sermones y va jerarquizándonos entre los religiosos, quiénes eran los expertos en la lengua y quiénes no. Y entonces esas páginas realmente son sumamente interesantes porque indirectamente va ridiculizando el castellano de estos españoles que aprendieron, estos misioneros que aprendían y manejaban muy mal la lengua y por tanto no podían realizar pues un trabajo de evangelización efectivo, ¿no? Uh-huh. Es aquello que se puede resumir en lo que él mismo dice, ¿no? Con 4 palabras se quiere conquistar el Perú y el alma de los indígenas. Pero tan extraviado estaba en el quechua el Inca Garcilaso como los misioneros. En el tipo de quechua cusqueño, bueno, no hemos terminado de hablar, y es que y entonces quedaba pendiente la pregunta, ¿cómo explicamos el quechua de Garcilaso? El quechua que, digamos, defiende Garcilaso, ¿no es cierto? Y asume como suyo. Ese es el quechua elaborado por el Tercer Concilio Limense en 1583 en adelante, ¿no? Y ese quechua toma como base el quechua sureño, pero como el objetivo es tratar de usar un medio que sea accesible al mayor número posible de pueblos de habla quechua, no importa los dialectos, ¿no?, de que se trate, es un quechua casi compuesto, quechua elaborado, ¿no? Y entonces ese quechua es más formalizado. En el Tercer Concilio se recusa la obra de Domingo Santo Tomás, sin embargo, ya sabemos que esa obra era la primera en la que aprendieron los españoles, los primeros predicadores, ya cuando venían de España, iban estudiando a Domingo Santo Tomás. Pero cuando llegan aquí se dan cuenta con que es una variedad de habla de la zona de Chincha, ¿no es cierto? Y entonces vienen con toda la idea renacentista, de que el habla correcta debe estar en las capitales como en Europa. Y si Cusco fue la capital del Imperio Incaico, el verdadero quechua debía emanar del Cusco. Y entonces ellos lo que hacen es simplemente, digamos, proponer un quechua idealizado, normalizado, que está en los textos, ¿eh? Normalizado, idealizado, y ese es el que se va a autoerigir como el quechua cusqueño verdadero. Y ese es el quechua que va a defender Garcilaso, totalmente divorciado ya del quechua de los incas. No es el quechua de Huayna Cápac, no es el quechua de Atahualpa, que es distinto. Sí, sí. No digamos que sea otra lengua, no, pero son acentos distintos, maneras de pronunciar distintas.
y no corruptelas, como dice Garcilaso. Claro. Sí, entonces ese es el asunto. Entonces los dos son los campeones de la defensa idiomática, como digo, ¿no? Solamente hay un español que sale a la defensa de la lengua y es la excepción. Y es el primer gramático del quechua, del Cusco, ¿no? Es el gramático González Holguín. Él también insiste y dice, por favor, si ustedes, a su grey, ¿no? O a los estudiosos de la lengua, si quieren aprender un buen quechua, no se junten con los ladinos, o sea, con los bilingües, porque estos ladinos, por imitar a los españoles, se van tras ellos y van pronunciando mal. Olvídense de ellos y busquen a la persona que no sepa nada de castellano, ¿no? Lo que diríamos nosotros modernamente los lingüistas, ¿no? Si queremos hacer un buen trabajo del quechua, por favor, nada de los bilingües. Búsquenme monolingües. Y que no hayan pasado por la escuela, mejor todavía. ¿Por qué? Porque no han recibido, digamos, una serie de prejuicios a través de la escuela. Claro. Sí. Claro. Muy interesante. En su libro también se señala que la estrategia de Garcilaso es rescatar lo propio a través de la lengua. Así es. En este sentido es justo considerarlo como el primer lingüista y destacado filólogo. Sin embargo, ¿cómo un eximio conocedor de gramática quechua pudo ser un cuscocentrista? Como digo, ahí ese asunto no estaba en condiciones de conocer, digamos, toda esa historia que hoy día ya conocemos. Que los incas, antes de Huayna Cápac, hablaban aymara. ¿Quién lo iba a saber? Y que esos incas míticos, los que llegan, digamos, al cerro de Huanacauri y de ahí arrojan ¿no es cierto?, la jabalina o la lanza que se hunde después en el Cusco, eran hablantes de Puquina, nadie lo iba a saber, imposible. Entonces en ese sentido el cuscocentrismo es casi automático en él, ¿no? Ahora, decía entonces que cómo considerarlo, sin embargo, como el primer lingüista, filólogo del quechua. Yo creo que las cosas van cambiando y es hora ya de reivindicar al lado de Garcilaso a este otro gran mestizo, que él sí sería el primer lingüista y filólogo, me refiero a Blas Valera. Porque Blas Valera es, hoy ya lo sabemos, el autor del arte y la gramática de la lengua quechua publicada por el Tercer Concilio Limense en 1586. Se han encontrado documentos últimamente que nos permiten aseverar que el autor de esta obra, que hasta hace poco se consideraba anónima, fue nada menos que el gran chachapoyano Luis Valera. A propósito de la pregunta que sigue, está relacionada con Juan Valera. En otro de los capítulos suyos se señala que la reforma ortográfica del Inca coincide con la de Valera y con la establecida en el Tercer Concilio Limense. Efectivamente. Entonces, ¿es justo considerar que la propuesta de Garcilaso no es personal, sino que procede de quechuistas del sínodo, que se ocuparon ampliamente de la lengua? Totalmente, eso yo creo que está bien demostrado. No olvidemos que Garcilaso mismo usaba aquellos términos que él después va a considerar corruptos. Firmaba Inga de la Vega, ¿no? Y hablaba de Topahualpa, de Pachacuti, ¿no? Y una serie de, digamos, formas que él mismo va a recusar más tarde. Y justo si hacemos un análisis, un seguimiento cronológico, vamos a ver que el cambio de Inga a Inca, que es muy significativo, se da después de que él lee los textos del Tercer Concilio Limense, 1586 en adelante. Entonces, él abraza con fervor esta doctrina gramatical y lexicográfica de los jesuitas del Tercer Concilio Limense, ¿no? Grupo dentro del cual jugó un rol muy importante, evidentemente, Blas Valera. De manera que si comparamos lo que nos dice Blas Valera, ahora ya sabemos, decía que él es autor, no sé, él es autor del anónimo, ya no podemos ver el anónimo, al hablar simplemente de la ortografía, nos da la lista de las palabras. Estas letras no existen en esta lengua. Y Garcilaso va casi literalmente a decir lo mismo. Entonces, Garcilaso ha aprendido gramática quechua ya de manera reflexiva, ya no como hablante. Como hablante, la lengua la sabía,
pero una cosa es saber una lengua, otra cosa es conocerla reflexivamente. Entonces, el conocimiento reflexivo, gramatical, metalingüístico, diríamos, de la lengua, la obtiene, o lo obtiene gracias a sus lecturas de los trabajos del Tercer Concilio Limense. Claro. Importante, ¿no? Claro. Y esa idea, además, del cuscocentrismo, la idea de la metrópoli cusqueña como el centro donde está el quechua de Chao, el modelo, etcétera, ¿no? Todo eso juntamente, ¿no? Lo va a abrazar fervorosamente y salir en su defensa. Cierto. En su libro también hay un apasionante capítulo sobre la lengua particular de los incas, o sea, el puquina. Se señala que no es una fantasía de Garcilaso, sino que existen indicios lexicales, mitos históricos, menciones en cronistas, Murúa y Coa, fundamento arqueológico, para afirmar la historicidad efectiva del lenguaje secreto de los incas. Si el puquina fue la lengua de los incas primigenios, y si Garcilaso desconocía por completo esta lengua, entonces, ¿cómo llegó a sus oídos su existencia? Bueno, yo pienso que existía cierta tradición, en la tradición oral circulaba esa idea de que había una lengua especial manejada por la nobleza incaica. Pero hay que entender el concepto de lengua en ese contexto como un concepto estrictamente, digamos, profano, ¿no? Las personas que hablan de lengua pues pueden referirse simplemente a una frase, ¿no? Al dominio de una frase o al uso de unas cuantas palabras, ¿no? Eso lo sabemos. Es fácil ver ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, los hijos de la tercera generación de los migrantes dicen, no, mi hijito sabe italiano. ¿Y en qué consiste ese saber italiano? Sabe decir cómo estás, qué tal, bien, adiós, punto. Eso no es saber una lengua, pues. Entonces, ese tipo de saber supongo que existía entre los incas. Y además no olvidemos que los incas heredaron de sus ancestros una serie de términos, ¿no? De origen puquina. No solamente términos, sino, lo voy demostrando en los trabajos que estoy haciendo últimamente, ciertos rasgos gramaticales de la lengua. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que Garcilaso trata de entender esos términos, muchos de ellos de orden institucional, religioso, cultural, ¿no? Propios, básicos, fundamentales de la cultura incaica, ¿no es cierto? Estamos hablando del fondo básico, fundamental, del léxico cultural incaico. Entonces, Garcilaso trata de interpretarlos y muchas veces ya no puede. ¿No? Trata, digo, de interpretarlos y ahí ese trabajo, por ejemplo, distorsiona. Muchas veces, pues, queriendo hacer los quechua a fortiori. Es el caso de Villacumo, ¿no? Es pues, absurdo totalmente, ¿no? Claro, para él ya tiene sentido porque ya lo quechuizó, ¿no es cierto? O es el caso de Tucuyrico, que todos hemos aprendido, porque ya en quechua tiene ese significado, el que todos lo ven, qué bonito. Pero la palabra no era Tucuyrico, era Tojrico, Tojri. Tojri es una palabra puquina, ¿no? Entonces, cuando ya no puede quechuizar, porque ya es demasiado, dice, ah, no, este término no lo entiendo, debe ser de la lengua especial que tenían los incas, lenguaje particular, nos dice, ¿no? A cada instante. Entonces yo he hecho un inventario de todos esos términos y no pasan de una docena, ¿no? Y los he analizado. De hecho, tratar de interpretarlos por el quechua, descartados. Por el aymara, algunos. Lo que queda, ¿qué es lo que se puede hacer con lo que queda? Que ya no es atribuible a ninguna de estas dos lenguas, ¿no? Tiene que haber habido una tercera lengua. Y no es coincidencia, pues, de que nos hablen de una lengua secreta o especial que tenían los incas, ¿no es cierto? Hay una realidad entonces, ¿no? Entonces, el trabajo siguiente es ver qué se puede hacer con esos términos a la luz de lo poco que conocemos ya del puquina. Porque afortunadamente tenemos algún material pastoral, básicamente, nada gramatical del puquín, ¿no? Pero hay un léxico, y hay una gramática subyacente, parcial, escueta, pero ahí está. Y entonces, al comparar ese material con este que trae Garcilaso, no en un 80% ciertamente, pero en un buen porcentaje, encontramos la armonía, ¿no? Y encontramos la correspondencia. Es el caso de, por ejemplo, el nombre de la plaza principal del Cusco, pues. Eso de Aucaipata, la plaza de la felicidad, del contento, Cusipata,
todos son mitos quechuas, nada que ver, ¿no? La Plaza Grande era simplemente Plaza Grande, Jaucapata, Jauca en puquina significa grande, y ya lo dice Bertonio. Y el Cusipata que está al ladito, nada de alegría pues, Jicusipata, o sea, la plaza de los alardeos, como dice Garcilaso, ¿no? El ejército que se preparaba, esa es la plaza. Y entonces gramaticalmente, léxicamente está bien probado que esos términos son de origen puquina. ¿Y Esa Pachacama? era pues la lengua secreta. ¿Y Pachacama, doctor? Quechua totalmente. La idea puede ser, digamos, altiplánica, del antiguo dios traído desde abajo del sol, porque los incas se apropian pues de la religión puquina. Los incas se apoderan del culto al sol, porque la palabra inti no es puquina, no es quechua, es puquina. Todo es puquina. Los Chacana. incas cuando conquistan el altiplano se apoderan de todo. Claro. Se autodesignan incluso, ¿no es cierto? Incas, pues, que no es inca, sino enca. En fin, hay toda esa apropiación que es natural cuando uno revisa en Historia Universal, pues todos los pueblos conquistados se apoderan, pues, ¿no es cierto?, de la historia de los vencidos. Entonces, esa lengua secreta fue una realidad, no ha sido invención de Garcilaso. Lo dicen cronistas antiguos, ¿no? Sí. Entonces, pese a que mi maestro Carlos Araníbar hable de novelista Garcilaso, ¿no?, y Rostrovsky igualmente, ¿no?, el fabulador, en este caso, por lo menos, hay la evidencia bien demostrada de que existía esa tercera lengua, que era la lengua puquina. Y si esto se engarza con los mitos de origen, ¿no?, que de dónde vienen los primeros incas, ¿no?, del Titicaca. ¿Qué lengua se hablaba allí? No, el aymara, se hablaba el puquina, ¿no es cierto? Y yo he hecho un estudio, un análisis de las 12 paradas de los hermanos Ayer. Hay 12 paradas, 12 estaciones. Llegaron a tal sitio, pasaron a tal sitio, esperaron a tal sitio, esperaron a tal... Me he hecho el estudio de todos esos 12 topónimos. Los 10 son enteramente puquinas. Entonces no hay duda de ese entronque, que los arqueólogos además están corroborando. Efectivamente, hay un capítulo suyo donde encuentra que en el léxico de Garcilaso, la única fuente que proporciona materiales antropónimos y topónimos sobre la lengua secreta de los incas está en él. Así es. Incluso sugiere que es posible admitir un filtro aymara en todos los léxicos puquinas, Así es. lo que hace al puquina una lengua más secreta e ignota. ¿Puede explicarnos cómo fue ese desplazamiento idiomático inca? Es interesante, ¿no? Fíjese, muchos me han cuestionado, me han observado, por lo menos me han dicho, ¿cómo es posible que los incas hayan pasado por 3 lenguas, 3 procesos de desplazamiento idiomático? Primeramente habrían hablado puquina, después el aymara y al último el quechua, ¿no es cierto? Juzgado así, el hecho en términos puramente abstractos parece pues una cosa, una hazaña, digamos, algo irreal, ¿no?, que no se puede estar cambiando de lengua cada rato, pero han pasado siglos. Y además tenemos historias parecidas, es el caso de Inglaterra simplemente, ¿no? Es decir, el inglés, ¿qué cosa es? Es el resultado de una serie de remodelaciones, no solamente a partir de su entronque germánico occidental inicial, ¿no?, sino por el celta, pasado por el danés, en fin, el franco-normando, que estuvo ahí en el siglo XI-XII, de manera que, ¿qué pasó con los nobles estos, los normandos, ¿no?, que dominan allí? Son minoría, son pequeños grupos, manejan el poder económico, todo eso, pero no pueden, digamos, imponer, no pueden cambiar al pueblo, ¿no? Y entonces van a establecer alianzas matrimoniales, se van a juntar con la mayoría, y eso ha pasado con los incas. Estos hermanos Ayar, ¿no?, llegan al Cusco, que encuentran un territorio de habla aymara, porque entonces los huaris ya habían llevado el aymara a la zona. Eso nos lo dice la arqueología, ¿no es cierto? Tenemos Piquillacta, Choquepuquio, son las mejores demostraciones materiales de la presencia de los huaris. Entonces, ¿qué lengua hablaban los huaris? El aymara. Pero no el aymara actual que conocemos, ¿no?, sino otro aymara que ya desapareció y que se hablaba en el Cusco. Entonces, esta minoría llega allí, ya lo sabemos que nos dicen las crónicas, ¿no es cierto? Llegan, entre ellos también hay fricciones, pero se alían con los jefezuelos de la zona, ¿no es cierto? Establecen, se casan con las damas de la zona aymaras. Es fácil imaginar qué lengua van a aprender, qué lengua, qué leche materna van a beber estos chicos. No pues el puquina, sino el aymara. Entonces a la tercera generación se aymarizan todos ellos.
exactamente lo que pasó en Estados Unidos con todos los migrantes. Tercera generación se aymarizó. Y la mejor prueba de que los incas tenían el aymara como lengua oficial es un documento que aparece en Betanzos y que conocemos gracias al descubrimiento de toda la obra completa que ni Porras ni Ribagüero conocieron porque se murieron antes. A partir de 1978 conocemos la obra completa de Betanzos, porque antes se conocían solamente los 18 capítulos. Hoy ya tenemos los 60 y tantos capítulos. Y en el 19 hay un cantar de Inca Tupac Yupanqui. Un cantar que él mandó componer para celebrar su triunfo sobre los Soras de Ayacucho. A ver, ¿ese texto es quechua? No, señor. Aymara. Total aymara. Gramaticalmente aymara. Increíble. Es una pieza estupenda, pero apenas de 8 versos. Claro. ¿No? Pero irrefutable. Es decir, ¿cómo es posible que Pachacútec, el futuro Pachacútec, va a mandar componer un himno en una lengua que no sea la oficial? Pues, Claro. no, yo creo que es la prueba terminante. Hablaban aymara. Y hablaban aymara hasta más o menos la época en que se produce la guerra con los chancas. Los chancas son los emisores de este quechua chinchaysuyo que va tocando las puertas del Cusco. Y para los incas el quechua ya no era una cosa totalmente extraña en otros mundos, sino la escuchaban siempre, estaban en las puertas ahí al lado, andabailas, ¿no? Sus primeros aliados, los aymaraes y los quechuas mismos de la zona de Apurímac, ya eran los aliados de ellos previamente. Entonces fueron quechuizando lentamente, ¿no? Lentamente, y ya entonces el paso al quechua se produjo con los últimos incas, con Huayna Cápac y Atahualpa. Sí, Sobre la traducción de la redondilla del Inca Garcilaso, sí, se ha vertido cántico, o sea, borde, sí, por cántico, así es. canción. Y a pesar de haber sido corregido por Luis Alberto Sánchez, el gazapo se sigue manteniendo en modernas ediciones de los comentarios. Usted aquí investiga el verdadero motivo de la distorsión lexical y señala que consiste en el desconocimiento del quechua y la obsolescencia del léxico. Así es. Pero ¿por qué el gran lingüista Ángel Rosenblatt sería el gran responsable del gazapo? Por una sencilla razón. No quiero ser injusto con don Ángel Rosenblatt, a quien tuve la suerte de conocer en Venezuela alguna vez. El error está en su edición, en la edición que hasta ahora es una de las mejores de Garcilaso de la Vega, ¿no? Sus 5 tomos, los 2 de los comentarios y los 3 de la historia, siguen siendo realmente estupendos. Y los índices léxicos que él proporciona, estupendos. Yo creo que ahora ya tenemos una obra mejor, ¿no? Superada en todo esto, que es Araníbar. Pero entonces, hasta hace poco, Rosenblatt. Ahora, él era filólogo, ¿no es cierto? Tenía todas las herramientas como para poder ofrecernos una edición bien depurada, bien preparada. Hizo esfuerzos por aprender el quechua, de eso no hay duda. Seguramente estudió con los quechuistas argentinos, ¿no? Ahí estaban los quechuistas argentinos de Santiago del Estero, de Tucumán, en esa época muy importante, con mucha labor. Pero no fue pues suficiente el conocimiento de esta lengua, ¿no? La cosa es muy fácil. Si él hubiera sabido bien el quechua, al leer simplemente la versión quechua de la redondilla, donde dice Caillayapi, cualquier quechua hoy día, de cualquier sitio del Perú, del sur, no del centro, porque esta palabra no existe en el centro, pero en el sur, cualquiera sabe que eso no es canto. Eso significa acá nomás, cerquita, el costadito, aquícito. Entonces, imposible traducir por cántico, ¿no? Entonces, eso le faltó, se le escapó a don Ángel Rosenblatt. Y por otro lado decía el arcaísmo de la palabra canto. Ya la palabra canto ya no existe, ya tenemos más costa, se entiende más costado, ¿no es cierto? Orilla. En el mundo andino todavía dice, ¿dónde voy a dormir al canto? Ah, déjame al costadito del canto, al cantito, voy a dormir ahí, ¿no? O ¿dónde tienes tu terreno? Al canto de la laguna. Todavía existe como arcaísmo, pero ya no en el español general. Entonces eso también de alguna manera contribuyó, ¿no?, a que don Ángel tropezara en esa interpretación. Claro. Y lo peor de todo es que eso ya lo dijo, como decía Luis Alberto Sánchez, ¿no?, con quien también tuve la suerte de trabajar, ¿eh? Sí, ahí tengo su efigie allá en la foto.
a don Luis Alberto en el año 62, cuando estaba todavía muy en sus, ¿no? Sí. Energía. Sino también un cochabambino, Jesús Lara, lo dicen también en sus textos, ¿no? Pero nuestros editores, criollos, sobre todo costeños, limeños, no les dan importancia a estas cosas, ¿no? Para ellos no cuenta para nada, ¿no? ¿Qué importa el quechua que se vea pisoteado por aquí, por allá? Acá esta nueva ministra que tenemos de Caliwarma, acá estaba hablando en una entrevista de Jatuñay. Yo decía, ¿qué palabra es esa de Jatuñay, por favor? Y tardé en darme cuenta que es Jatuñán. Es la expresión que han traducido por el camino a los incas, ¿no? Gran camino. Pero Jatuñay, es esa misma actitud de la ideología de la diglosia, ¿no? Que esta lengua no vale, pues. No importa cómo la pronuncie, la escriba, no me interesa. Nadie me va a criticar porque no hay defensores de la lengua. Y si hay defensores de la lengua, ¿quiénes son? Los modestos hablantes que escriben un cuentito por allí, los Tupac Yupanqui que traducen muy mal el Quijote, en fin, ese tipo de personas devaluadas, ¿no? Entonces estamos en eso, y por eso se perpetúan estas fallas. ¿Qué piensa usted de la polémica que tiene Garcilaso de la Vega con Pedro de Cieza sobre la traducción de la palabra Pachacámac, en cuanto que le dice y le enmienda la plana a Cieza, diciendo que la traducción correcta no es hacedor, sino es vivificador? Ahí Garcilaso falla. ¿Sabe por qué? Porque él dice, ¿cómo es eso de enseñar? Ah, bueno, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Pachacámac? Sí. No, sí, pero en relación. Porque hay otra expresión del Pachayachache. Claro. Dice, ¿cómo es eso? Dice Garcilaso. ¿Enseñador del mundo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esto? ¿Qué creación es esta? Estos españoles, cada palabra que me cogen, me la están ahí pisoteando. No es así. Es que el verbo yachai, originalmente no yachai, sino yachai con che, que todavía se mantiene en Huancayo, ¿eh? Y en Huaral, en fin, el quechua conservador todavía. No significaba saber, significaba morar, existir, radicar, establecerse en un sitio. Entonces, Pacha y Achachi significa aquel que hace que la gente se estacione, viva, radique en un sitio. Y esa es una atribución, un atributo del Dios creador. Así que ahí le está fallando Garcilaso. Ya no conoce pues ese matiz de Yachai, no como saber nada más, sino como morar, como vivir, ¿no? Y entonces ahí viene el lío. Ahora, como sustentador del mundo, efectivamente, si traducimos Pachacámac literalmente, hasta la fecha, yo diría, hay dialectos en los cuales todavía está vivo ese significado, ¿no es cierto?, del Kamai, o sea, es el que vivifica, el que le da ánimo, el que le da sustento, cabida. Ahí tiene razón entonces. Ahí sí tiene razón. Sí. El que da la cabida a todo ser, ¿no? El que alcanza a todo, engloba a todo. Ese es el atributo superior. Usted también destaca que Garcilaso incurre en el error de quechuizar topónimos aymaras y puquinas, sí, llevado por su cuscocentrismo y la etimología popular. Así es. Y luego, a manera de descargo, argumenta que ningún etimólogo está libre de deslices frecuentes y errores inevitables. Cierto. Entonces, ¿en qué medida Garcilaso fue un gran lingüista? Bueno, como digo, de todas maneras hay que salvar en Garcilaso, digamos, esa preocupación constante por la lengua, en términos muy generales y abstractos, ¿no? Lo que significaba él la lengua como herramienta fundamental para analizar, digamos, una cultura. Eso se salva en Garcilaso. Pero llegando ya, digamos, al análisis de los elementos que él maneja para justificar ese credo inicial, ahí es donde Garcilaso comienza a fallar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ya decía los topónimos, los quechuís a la fuerza, pues, los aymarismos, los quechuís a la fuerza. Y al quechuizarlos a la fuerza, los desnaturaliza y los opaca en cuanto a su significado, ¿no? Por ejemplo, en el quechua dice él, no existe L. Perfecto, efectivamente no existe L. Pero encontramos un sitio que se llama Laricaya,
en el noreste de La Paz. Y como él quiere ser coherente con lo que aprendió de los jesuitas, si encuentra una L dice, no, es corrupción. Entonces le pone una L. Entonces dice, Yari Calla. Pero Yari ya no significa nada. ¿Qué cosas ni en aymara ni en quechua? ¿No? Ya no, nada. Lo mismo Calla está con X, el caso de Jauja. Escribe con doble X, ¿no es cierto? Dice, estos españoles puedo corromperme, en vez de Sausa escriben Sausa con X. Y eso no es. Por favor, hasta la fecha, en el Valle de Mantaro, Xauxa se escribe y se pronuncia con S, y la S se escribía con X. Y eso va a la otra pregunta, ¿no? Exacto. Pero, entonces, ese es el proceder de Garcilaso, ¿no? De ir quechuizando a la fuerza, incluso términos que ya no son del quechua, por ejemplo en el Ecuador. A Otavalo, famoso cacique, ¿no? Los otavaleños. No hay L, le pone L, Otahuayu. Ya no, pues. Entonces, quien ha denunciado esto de manera muy valiente y sistemática es una vez más Carlos Aranillo. Por eso él llama a Garcilaso algo como el extraviado geográficamente. Porque todo imita a Cieza de León. Claro. Incluso los errores de Cieza, se sabe que son errores, los quechuizan así, a pesar de ser error. Entonces, ese es Garcilaso. Ahora, caemos en la etimología popular, efectivamente, pues porque queremos leerlo a la fuerza. Como no entendemos, le damos un significado, ¿no? Que no es pues el original. Y así de eso estamos ya pues sobresaturados. Y lo peor de todo, que ese tipo de significados cautiva al público. Yo ya me he cansado de luchar, ¿no? Que eso de ombligo de la tierra del Cusco, por favor, eso no existe pues en ningún sitio. Los ombligos de la tierra están en todo el mundo y vienen del renacentismo, vienen desde el oráculo de Delfos. También en México el centro era el ombligo del mundo. O sea, nada que ver, ¿no? Es otra cosa. Rima que el río hablador. ¿Qué va a hacer, por favor? Es el oráculo. El río no hablaba, sino el oráculo que estaba aquí en Lima. Y eso, hay testimonios históricos, arqueológicos, pero parece mentira, pues, que eso cautiva más, ¿no? De manera que decía que incluso los lingüistas no nos libramos de eso, y es cierto, porque ya manejar, digamos, finamente estos, análisis etimológicos resulta bien arriesgado, ¿no? Entonces, sin embargo, yo me estoy rectificando en un punto, señalando, y además no es una cosa personal, algunos etimólogos lo han dicho también ya, en el sentido de que a veces, solo a veces, hay que darle razón a la etimología popular. Solamente voy a dar un ejemplo, el caso del nombre de la gallina, Hualpa. No existía gallinas en el imperio, ¿no? Pero todos los dialectos, incluso el mapuche, las lenguas de la selva, toditas tienen el nombre que deriva de Atahualpa. Entonces, Atashpa, Atilpa, ¿no? Atahualpa, Hualpa, en fin, todos, ¿eh? Toda la selva alta y toda la sierra hasta la Araucanía, Hualpa. ¿De dónde viene eso? Nos lo cuenta el cronista Garcilaso. Cuando matan a Atahualpa, ¿no? Escuchan cantar al gallo y entonces dice, el gallo está cantando de compasión, lamentando la muerte del Inca Atahualpa, ¿no? Hualpa. Y también lo va a decir Cobo, y todos ya van a repetir eso. Y Garcilaso dice, cuando yo era niño en la clase, escuchábamos cantar los gallos y todos coreábamos en el salón, Atahualpa, Atahualpa. Para Garcilaso, para maldecir a Atahualpa. Pero para los partidarios de Atahualpa, para bendecirlo. Pero de ahí ha quedado la palabra, Hualpa por un lado, la forma completa, Atalpa, Atashpa, Atilpa, en el Ecuador, y en nosotros solamente la palabra Hualpa, Hualpa. Entonces, ahí hay una etimología popular. Hay que aceptarla. Yo creo que tiene fundamento. Claro, muy interesante. Sí. Finalmente, doctor, si la lingüística histórica andina es indispensable para comprender nuestro pasado, y si es válido el principio de que por la lengua se accede al conocimiento del mundo cultural, entonces, ¿qué hacer con aquellas áreas culturales donde la lengua vernácula se ha extinguido? Como por ejemplo la lengua moche. Y habría que admitir un conocimiento muy incompleto y limitado de las mismas. ¿O acaso habría que cuestionar el valor ilimitado de la hermenéutica del lenguaje para la comprensión de las culturas? Ciertamente hay limitaciones, ¿no? Porque dependiendo del
acceso, dependiendo del manejo de fuentes que se tenga sobre las lenguas concernidas, dependiendo de la cantidad, de la magnitud de materiales que contemos, podemos tener un conocimiento mucho más cabal que en otras circunstancias, ¿no? Así es que estamos hablando de lenguas, por ejemplo, pobremente documentadas, una de ellas el puquina, sin ir muy lejos, ¿no? Habiendo sido declarada la tercera lengua general del Perú, no ha tenido ni gramática siquiera, ¿no? Pero eso se explica por otras razones, ¿no? Incluso ahí se dice que se ha perdido una gramática y un vocabulario. Bueno, es posible que alguna vez, si hay suerte, se puede encontrar eso en algún sitio en Roma o en Dinamarca, quién sabe, pues, ¿no? Como se han encontrado los manuscritos de Huamampong en sitios insospechados, ¿no? Entonces puede pasar algo alguna vez. Pero mientras tanto, apenas tenemos textos pastorales. ¿Pero qué queda entonces? ¿Es que el lingüista tiene que cruzarse de brazos? No. Tenemos la toponimia, que es el gran reservorio ahí de toda lengua. La lengua no se va sin dejar su rastro. Y rastro está en la toponimia. Solo que para abordar el estudio de la toponimia hay que manejar pues una serie de criterios, ¿no? Filológicos y lingüísticos. Lingüística histórica sobre todo es importante. Sin lingüística histórica mejor no hagamos nada ya, ¿no? Es de más. Hay que trabajar en archivos, no solamente nacionales, sino locales. Hay que ir al trabajo, a hacer trabajo de campo y averiguar por cada nombre. Señor, a ver, al monolingüe, ¿cómo pronuncias esto? ¿No? Si es cierto, está mal escrito, está castellanizado. Solo así podemos rescatar el significado íntegro de esas palabras, ¿no? Y tener una idea de estas lenguas. Para el Mochica se está haciendo también, menos mal, últimamente trabajo sumamente interesante. Yo creo que dentro de 5 años vamos a tener mucha mayor información sobre el Mochica, no solamente ya como gramática, porque afortunadamente hay una gramática, ¿no? Hasta 2 diríamos, pero la cultura misma, a través del léxico. Se está haciendo estudios digamos, de las dinastías, los nombres de las dinastías, por ejemplo, ¿no? Nombres de personajes y de topónimos, y eso va saliendo poco a poco con un trabajo etimológico que van haciendo ciertos especialistas del área. No solamente el Mochica, sino también la lengua tayana, la lengua Quinam, que se hablaba hasta Lima, ¿no? Pobremente documentadas, todas ellas, excepto el Mochica. Pero, no obstante ello, se puede arrancar, digamos, ¿no? Algún secreto por allí. Una lengua que se hablaba en la Sierra Central, el Culli, en toda la Sierra de Libertad, ¿no? La Libertad, norte de Ancash, sur de Cajamarca. Bueno, pobremente una lengua local ha dejado sus rastros. Y uno vaya a estudiar la lengua de la zona, hay un sufijo que hasta Ciro Alegría lo emplea, ¿no? en sus novelas, ¿no? Y Escobar, que también fue mi gran maestro, que tengo por allí, ¿no? Recuerdo, me preguntaba, oye usted, ese sufijo en que aparece, ¿qué cosa es? ¿Quechua o es aymara? No lo es. No es castellano, no es quechua, no es, ¿qué puede ser? Porque aparece pues arribenque, abajenque, allenque, ¿no? Burrenque, blanquenque, cada rato la palabra enque, que es un superlativo. Es decir, burrenque es más burro que, abajenque más abajo que lo que está abajo, y etcétera. Y muy productivo en toda la Sierra de la Libertad. Sufijo cuye, pues, porque ahí se hablaba cuyi, una lengua que desaparece a mediados del siglo pasado y para la cual tenemos apenas lista de palabras. Pero la toponimia es estupenda y se impone de inmediato, ¿no? Todos los que terminen en val, pues, ¿no? Chuquival, la tenemos con la cita Chuquival. Val significa pampa. Entonces, pampa de oro. Está mezclada. Chuqui es aymara, oro, ¿no? Chuquival, pampa de oro. Molleval, pampa de molles. Y en fin, todos los significados van surgiendo gracias a que, entre otras cosas, muchos de ellos son híbridos con el quechua, ¿no? Con el castellano, y entonces va saliendo todo eso. Entonces es un trabajo, cuando se hace un trabajo sistemático, y además pues hay que estar equipado del conocimiento del mayor número posible de estas lenguas para no caer en arbitrariedades, ¿no? Claro. Pero todo eso se puede hacer y se avanza bastante. El conocimiento final no va a ser pues tan rico como quisiéramos, pero algo, ¿no? Sacamos, extraemos, desenterramos, y ese es el legado, digamos, de las lenguas que nos precedieron. Muchas gracias por esta entrevista.